Imagina que el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg tiene que sentar en el banquillo de los acusados a toda la cúpula del Tercer Reich. Himmler está muerto. Heydrich, muerto. Hitler, muerto. Goebbels, muerto. Y sin embargo hay un hombre que llega vivo, entero, 77 kilos más ligero que cuando entró en la guerra, con la mente más afilada que en años y absolutamente convencido de que puede ganar este juicio. Un hombre que había llamado a los 12 años del nazismo sus 12 años decentes, que construyó un palacio en el bosque mientras el mundo ardía, que firmó la autorización del Holocausto entre una reunión y la siguiente, como quien firma un memorando de presupuesto. Hay algo en Hermann Göring que no encaja con ningún otro nombre de esa lista, y eso, precisamente, es lo que lo convierte en el más revelador de todos ellos. Rosenheim, Baviera, 12 de enero de 1893. En el sanatorio de Marienbad nació Hermann Wilhelm Göring, segundo hijo del segundo matrimonio del cónsul general alemán en Haití, Ernst Heinrich Göring. Fue un parto ordinario en una familia que, en apariencia, tampoco tenía nada de extraordinario. Pero las circunstancias del mundo en que ese niño iba a criarse eran cualquier cosa menos normales. Su padre era un hombre del viejo orden imperial alemán, antiguo oficial de caballería reconvertido al servicio consular. Su madre, Franziska Tiefenbrunn, una muchacha bávara de origen modesto que había pasado años siguiendo a su marido entre colonias africanas, islas caribeñas y los rigores del servicio exterior alemán. 6 semanas después de que Hermann naciera, Franziska lo dejó al cuidado de una amiga de la familia en Fürth, Baviera, y volvió corriendo a Haití. No volvería a ver a su hijo en 3 años. Para cuando regresó, el niño ya había desarrollado un carácter que sus cuidadoras describirían como terco, difícil y lleno de una energía que nadie sabía bien cómo encauzar. Ese detalle, tan pequeño en apariencia, importa. El primer recuerdo documentado de Hermann Göring sobre su propia madre es el de golpearla en la cara cuando ella intentó abrazarlo tras años de ausencia. Un niño de 3 años que castigaba el abandono con violencia física. Franziska, según los testimonios recogidos por el biógrafo Roger Mambel y Heinrich Frenkel décadas después, quedó profundamente afectada por el episodio. Pero Hermann no lo recordaría como un acto de rabia. Lo recordaría como una demostración de que era, en sus propias palabras, el favorito de su padre. Ich bin doch Papas Liebling, repetía. Soy el favorito de papá. La familia se instaló en Berlín, en la Fregestrasse de Friedenau, un barrio residencial tranquilo. Allí, el pequeño Hermann pasaba las noches pidiendo a los criados que le trajeran las espadas y gorras de los invitados militares de su padre para admirarlas en la oscuridad de su cuarto. A los 5 años ya tenía un uniforme de húsar. A los 8, parado sobre la torre del castillo de Weldenstein, la segunda propiedad que su padrino, el doctor Hermann Eppenstein, cedía a la familia, tuvo una visión. Carros romanos con guerreros empenachados cruzando el valle. Corrió a contárselo a su madre y a su hermana. Se rieron de él. El mundo de Eppenstein merece una pausa. El doctor Hermann von Eppenstein era un hombre rico, hijo de médico, soltero y poseedor de 2 castillos en el sur de Alemania y Austria, uno de ellos el imponente Mauterndorf, restaurado con pompa medieval en los Alpes austríacos. Eppenstein era el padrino de todos los hijos de los Göring, incluido Hermann. Pero había algo más. Eppenstein era también el amante de Franziska, la madre de Hermann. Una relación que Heinrich Göring, el padre, aceptó en términos humillantes. El anciano cónsul dormía en los pisos inferiores mientras el médico y su esposa compartían los aposentos privilegiados. En el castillo de Mauterndorf, el padre tenía habitación en un edificio aparte. ¿Cuándo lo entendió Hermann? Probablemente antes de lo que nadie suponía. Era un niño de inteligencia rápida y observación aguda, y Eppenstein, su padrino, era de origen judío, bautizado en su infancia, pero con apellido y rasgos que no dejaban dudas sobre su ascendencia y cuyo nombre aparecía en el Semi-Gotha de la época, el registro de familias con títulos y sangre judía. El futuro Reichsmarschall del nazismo se crió bajo el techo pagado por un hombre judío que era el amante de su madre. Eso no necesita comentario adicional.
basta con dejarlo ahí. La educación de Hermann avanzó entre fracasos y desafíos a la autoridad. Reprobó en su primera escuela en Fürth. En el internado de Ansbach, al que lo enviaron a los 11 años, organizó una protesta entre los alumnos por la mala comida, luego vendió su violín por 10 marcos para pagarse el tren de vuelta a casa y se negó con tal terquedad a regresar que sus padres cedieron. El único lugar donde la disciplina le encajó fue la academia militar. A los 12 años entró en la escuela de cadetes de Karlsruhe, a los 16 en la de Lichterfelde, cerca de Berlín. Allí, entre uniformes, cuadros de mando y la estructura jerárquica que necesitaba para funcionar, Hermann Göring encontró su idioma natural. En marzo de 1912, con 19 años, fue asignado al Regimiento Príncipe Guillermo, el 112 de Infantería, con cuartel en Mulhouse, en la Alsacia alemana, a poco más de 1 kilómetro de la frontera con Francia. Y cuando 2 años después estalló la guerra, ese joven oficial de infantería tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Decidió que el futuro no estaba en las trincheras embarradas, sino en el aire. La historia de cómo Göring llegó a la aviación tiene algo de crónica de un destino que se busca solo. Su mejor amigo, el teniente Bruno Lörzer, había sido transferido a un centro de formación aeronáutica en Friburgo. Göring, convaleciente de un ataque de reumatismo contraído en las húmedas trincheras del frente occidental, fue a visitarlo. Solicitó un traslado oficial a la aviación. Lo rechazaron. Se trasladó de todas formas, por su cuenta. Un tribunal militar lo condenó a 3 semanas de arresto en cuarteles. La sentencia nunca se cumplió, porque cuando llegó el momento de ejecutarla, Göring y Lörzer ya estaban asignados como equipo al 25 Destacamento Aéreo del V Ejército del Príncipe Guillermo. Se dice además que para incorporarse a ese destacamento tuvieron que robar un avión, lo cual encaja perfectamente con el resto. Como observador aéreo sobre el frente de Verdún en 1915, Göring fotografiaba posiciones enemigas estirándose fuera de la carlinga, sujetándose con las piernas de alpinista contra el asiento para contrarrestar el ala inferior que bloqueaba la visión vertical, sosteniendo la pesada cámara con las manos mientras el viento helado le azotaba la cara a miles de metros de altura. El príncipe heredero le concedió la Cruz de Hierro de primera clase. Luego aprendió Morse. Su primer mensaje a un comandante de batería en tierra, según los registros históricos, fue: «Pueden dejar de disparar. No le darían al puñetero blanco de todas formas». Y no estaba en clave. En noviembre de 1915, tras completar su formación como piloto en tiempo récord sin haber estrellado un solo aparato, se convirtió en Jagdflieger, piloto de combate. Ese mismo mes atacó en solitario a un gigante bombardero inglés, Handley Page. Le inutilizó los 2 artilleros, incendió uno de sus motores y luego fue interceptado por una nube de cazas Sopwith. Su motor recibió impactos, el depósito de combustible quedó agujereado, él mismo fue herido y el avión comenzó a caer hacia las líneas enemigas. Lo que hizo entonces definió algo esencial sobre su carácter. Levantó el morro y voló en rasante, con el combustible vertiéndose en la carlinga, hasta territorio alemán, donde hizo un aterrizaje forzoso en el cementerio de una iglesia reconvertida en hospital. El fuselaje tenía 16 agujeros de bala. Se contaron al menos 32 victorias aéreas confirmadas a lo largo de la guerra, aunque las fuentes oficiales coinciden en 22 certificadas antes de que, en el verano de 1918, fuera elegido para el cargo más simbólico de la aviación alemana. Comandante del Geschwader I, el legendario escuadrón de caza fundado por Manfred von Richthofen, el Barón Rojo. Richthofen había muerto en combate en abril de 1918. Su primer sucesor, el capitán Reinhardt, murió probando un nuevo avión que Göring acababa de pilotar. El 7 de julio de 1918, con 25 años, Hermann Göring se puso al frente del escuadrón más famoso de Alemania. Karl Bodenschatz, que sería su edecán durante años, lo recordó así en su libro Jagd im Flanders-Himmel. Se podía ver en sus movimientos y en su forma de hablar la dureza. Esa misma dureza que su edecán observó en el campo de aviación de Flandes era lo que sus hombres necesitaban para sostener la moral en los últimos meses de una guerra que ya estaba perdida. El último informe oficial de Göring sobre el armisticio del 11 de noviembre de 1918 es un documento sobrio y formal.
el Geschwader había derribado 644 aviones enemigos desde su fundación, con 56 oficiales muertos en acción y 52 heridos. Firmado simplemente Hermann Göring, teniente O.C. Geschwader. Pero lo que vino después de ese informe fue lo que lo marcaría para siempre. Cuando Göring intentó entregar los aviones a los franceses en Estrasburgo, algunos de sus pilotos los inutilizaron deliberadamente en aterrizajes forzosos como último acto de desafío. Cuando en Mannheim, una asamblea revolucionaria de soldados y trabajadores desarmó a sus oficiales, Göring sobrevoló el aeródromo con el resto del escuadrón y amenazó con ametrallarlos si no devolvían las armas. Las devolvieron. En diciembre de 1918, en una reunión de oficiales en la Sala Filarmónica de Berlín, un joven capitán con la Pour le Mérite colgada del cuello y las charreteras plateadas en su uniforme completo se subió al estrado ante un ministro de la guerra que pedía a los militares que abandonaran sus insignias y dijo: «Los únicos culpables son los que han manipulado al pueblo, esos hombres que apuñalaron por la espalda a nuestro glorioso ejército. Por tanto, os imploro que abriguéis el odio en vosotros, un odio profundo y duradero hacia esos animales que han humillado al pueblo alemán». No era ideología todavía, era rabia. Y esa rabia lo convirtió, en los años siguientes, en el reclutamiento más valioso que Adolf Hitler haría en toda su vida. El periodo que va de 1919 a 1922 es el que menos aparece en los retratos de Göring, quizás porque resulta incómodo reconocer lo mundano que fue el camino hacia el horror. No hubo revelación ideológica. Hubo un piloto de guerra sin trabajo. Göring pasó 1919 en Dinamarca haciendo exhibiciones aéreas, cobrando 50 coronas por llevar pasajeros en vuelos cortos desde Kastrup y flirteando con las mujeres de la alta sociedad que encontraban romántico tener en su mesa a un héroe de guerra alemán con la Pour le Mérite. Hasta que se excedió en uno de esos salones. Cuando se anunciaron los términos del Tratado de Versalles, interrumpió una cena de 20 comensales para gritar: «Llegará el día que volveremos para escribir otro tratado». Eso terminó su vida social en Dinamarca. En 1920 se trasladó a Suecia, donde consiguió un puesto de piloto en la compañía Svensk Lufttrafik y hacía vuelos privados para hombres de negocios. Un día de invierno de ese año, un aristócrata sueco llamado conde Erik von Rosen le pidió que lo llevara a su hacienda de Rockelstad en el lago Baven, cerca de Sparreholm. Nevaba, el vuelo era arriesgado. Göring lo aceptó sin dudar. Aterrizaron en el hielo del lago junto al castillo. Era demasiado tarde para volver. El conde invitó a Göring a quedarse. Y cuando el piloto alemán entró en la gran sala del castillo de Rockelstad, con su chimenea encendida y las armaduras y trofeos de caza en las paredes, se encontró con algo que probablemente no esperaba. Al bajar por la escalera hacia el salón, una mujer alta, de aspecto distinguido, 5 años mayor que él. El conde la presentó como la hermana de su esposa. Se llamaba Karin von Kantzow. Göring, que tenía 27 años y había vivido los últimos 2 entre aeródromos y salones de segunda categoría, se enamoró esa misma noche. Karin era todo lo que él necesitaba para reconstruir su identidad. Aristócrata sueca, profundamente religiosa en un misticismo romántico de la época, ardiente nacionalista con simpatías hacia Alemania y dispuesta a ver en ese piloto condecorado al héroe que los tiempos necesitaban. Que Karin estuviera casada y tuviera un hijo de 8 años fue un obstáculo que ambos resolvieron con el tiempo. Su marido, el oficial Niels von Kantzow, aceptó el divorcio con dignidad y le dio dinero a Karin junto con su libertad. Se casaron en Múnich el 3 de febrero de 1922. Su primer hogar fue un pabellón de caza en Hochkreuz, en los Alpes bávaros. Y allí, entre montañas que Göring llevaba escalando desde los 8 años, comenzó su vida como estudiante universitario de ciencias políticas, un hombre de 28 años que intentaba reinventarse como civil en una Alemania irreconocible. Pero el mundo civil no tenía lugar para él. La República de Weimar era lo opuesto a todo lo que Göring entendía. Deliberación donde él veía debilidad, compromiso donde él veía rendición, representación parlamentaria donde él veía caos. Y en las calles de Múnich había un hombre que decía en voz alta todo lo que Göring pensaba en silencio.
El encuentro con Adolf Hitler en el otoño de 1922 es uno de esos momentos que parece inevitable en retrospectiva, aunque en aquel momento era la unión de dos hombres que necesitaban exactamente lo que el otro tenía. Göring lo contó en su defensa en Nuremberg. Asistió a una manifestación de protesta sin ninguna conexión previa con el partido nazi. Oyó a un orador negarse a hablar sin que hubiera fuerza detrás de las palabras, y eso le pareció tan exactamente lo que él mismo pensaba que fue a la semana siguiente a la asamblea que Hitler celebraba todos los lunes por la noche. Hitler lo recibió enseguida. Le dijo que era un extraordinario giro del destino que el último comandante del escuadrón Richthofen se pusiera a su disposición. Göring respondió que él y todo lo que poseía estaban completamente al servicio de la causa. Y en ese momento, sin más ceremonia que un apretón de manos en una oficina mugrienta de Múnich, el ex camarada de Manfred von Richthofen se convirtió en el oficial reclutado más valioso del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Lo que Göring traía era algo que ningún otro seguidor temprano de Hitler podía ofrecer: credibilidad. Heinrich Himmler había sido un vendedor de fertilizantes que fracasó en la cría de pollos. Joseph Goebbels era un académico amargado con el pie deforme y un rencor enciclopédico hacia todos los editores y directores de teatro que habían rechazado sus obras. El propio Hitler era un cabo austríaco sin abolengo, sin conexiones, sin credenciales sociales de ningún tipo, que organizaba reuniones en cervecerías bávaras para auditorios que todavía no sabían muy bien qué era exactamente el nacionalsocialismo. Göring abrió puertas. Llevó al movimiento a círculos aristocráticos, militares y empresariales que jamás habrían recibido a Hitler directamente. Era alguien a quien los diplomáticos querían sentarse al lado en una cena. Alguien cuya pour le mérite imponía respeto en salones donde los Freikorps no tenían acceso. Y ese barniz de legitimidad fue, en los primeros años de la década de 1920, más valioso para el movimiento nazi que cualquier discurso de Hitler. A cambio, Göring obtenía lo que más necesitaba desde el 11 de noviembre de 1918: mando. Hitler lo puso al frente de las SA, las tropas de asalto. En pocos meses organizó una tropa que el propio Hitler describiría como una división de 11.000 hombres, sacada de una turba indisciplinada. Y Karin, su esposa, recibía en la casa de Obermenzing a Rudolf Hess, a Alfred Rosenberg, al capitán Ernst Röhm y en ocasiones al propio Hitler, que sabía cómo encandilar a las mujeres y que encontraba en la casa de los Göring el tipo de ambiente doméstico que su propia vida no le proporcionaba. El putsch del 8 y 9 de noviembre de 1923 fue el momento en que todo ese impulso llegó a su primera gran prueba, y falló. La Burger Bräukeller, la enorme cervecería de las afueras de Múnich, podía acomodar a 3.000 personas. Gustav von Kahr, el comisario general de Estado en Baviera, había convocado allí una asamblea política. Hitler decidió forzar la situación, irrumpir en el acto, tomar a los líderes bávaros como rehenes y proclamar la revolución nacional con el general Erich Ludendorff como respaldo militar. Göring marchó a la cervecería dejando a Karin en cama con fiebre, recién enterado de que su madre acababa de morir. Cuando Hitler subió a una mesa y disparó al techo para imponer silencio, Göring se quedó en el estrado para controlar a la multitud. Sus palabras fueron: «No hay nada que temer, somos sus amigos, no tienen razón para rezongar, tienen cerveza». La multitud no estaba convencida. Los ministros lograron escapar. A la mañana siguiente, los carteles pegados en las paredes de Múnich abjuraban de cualquier acuerdo con Hitler. El 9 de noviembre, la columna nazi intentó marchar al corazón de la ciudad. Göring la encabezaba junto a Hitler y Ludendorff. En la Residenzstraße, donde la calle se estrecha antes de abrirse a la Odeonsplatz, un destacamento de policía armada les cortó el paso. Alguien disparó. En segundos fue un caos de disparos cruzados. Hitler cayó al suelo o fue arrastrado por la persona que marchaba a su lado. Göring recibió una bala en la ingle. La herida era grave. Lo transportaron primero a casa de un comerciante judío llamado Robert Balin, que les dio refugio esa noche, un detalle que los biógrafos nazis suprimieron durante años, y luego a una clínica. La herida requería morfina.
mucha morfina. Y esa morfina, administrada para aliviar el dolor de una bala recibida en nombre de Adolf Hitler, se convirtió en el inicio de una adicción que lo seguiría durante décadas. Göring huyó a Austria, luego a Italia. Pasó una larga convalecencia en Roma. En 1925 fue internado en el sanatorio Langbro en Suecia, donde los médicos lo trataron por dependencia severa a los opiáceos. Su comportamiento durante la fase más aguda de la adicción había llegado a ser lo suficientemente violento como para que las autoridades consideraran su internamiento involuntario. Los especialistas del Instituto Kalle de Colonia, que Frenkel visitó años después para la investigación biográfica, describieron los síntomas de la adicción a la morfina que presentaba Göring: excitación excesiva del sistema nervioso, actividad glandular anormal, efusiones de energía y una vanidad patológica. Todo eso, combinado, explicaba los extremos de comportamiento que quienes lo conocían de cerca describían con tanta consistencia. Göring nunca se curó del todo. Lo que hizo fue aprender a funcionar. Volvió a Alemania a finales de los años 20, cuando el partido nazi había sido reconstruido y Hitler necesitaba de nuevo lo que solo Göring podía darle. Y esta vez el hombre que regresaba traía algo diferente, el hambre específica de quien ha perdido todo y está dispuesto a cualquier cosa para no volver a perderlo. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En las semanas siguientes, Hermann Göring comenzó a construir algo que no existía. Hay que detenerse aquí, porque este momento importa más de lo que la mayoría de los relatos del nazismo reconoce. En los días inmediatamente posteriores al nombramiento de Hitler, Göring era ministro sin cartera en el gabinete, comisario del Reich para la aviación y, sobre todo, ministro del Interior de Prusia. Prusia no era un estado más, era el mayor estado alemán. Cubría más de la mitad del territorio del país, y su policía era la mayor fuerza de orden público de Alemania. Göring tomó esa policía y la transformó. Primero la depuró. Reemplazó a los funcionarios leales a la República de Weimar con hombres de la SSA y las SS. Luego suspendió las protecciones legales que limitaban las detenciones arbitrarias. A partir de ahora se podía arrestar a alguien sin orden judicial, sin cargos formales, sin plazo definido de detención. Y entonces, en la primavera de 1933, creó una nueva institución a partir de los restos de la sección política de la antigua policía prusiana, la que se ocupaba de vigilar partidos y organizaciones subversivas. La llamó Geheime Staatspolizei, la policía secreta del Estado, la Gestapo. El 1 de abril de 1933, la oficina central de la Gestapo abrió sus puertas en el número 8 de la Prinz Albrecht Straße, Berlín, en un edificio que hasta hacía poco había alojado el Museo del Folclore. Rudolf Diels, un funcionario de carrera al que Göring confió la dirección inicial, comenzó a construir el aparato. Agentes infiltrados en organizaciones políticas, delaciones remuneradas de civiles, archivos sistemáticos sobre disidentes, judíos, comunistas, homosexuales, sacerdotes que se atrevían a criticar al régimen. Las detenciones se producían de noche. Los interrogatorios en sótanos. Las marcas en los cuerpos se explicaban como resistencia durante la detención. Göring no lo llamó terror, lo llamó orden. Y mientras lo construía fue comprendiendo gradualmente que el horror que ese aparato producía salpicaba su propia imagen. Él quería ser el estadista carismático, el as de la aviación que había dado al partido respetabilidad. La Gestapo era necesaria, sí, pero era sucio. En 1934, Göring cedió el control de la Gestapo a Heinrich Himmler. Esa decisión se ha interpretado a veces como moderación. Era exactamente lo contrario. Era la estrategia perfecta de quien había construido el instrumento, lo había puesto en marcha, y ahora podía lavarse las manos mientras otros lo usaban. Göring no se alejó de la Gestapo por tener escrúpulos sobre lo que hacía. Se alejó porque había cosas más brillantes que hacer. Una de ellas fue la noche de los cuchillos largos. En junio y julio de 1934, las tensiones entre la SA de Ernst Röhm y el ejército regular llegaron al punto de ruptura. Hitler necesitaba al ejército para sus planes de expansión y no podía permitirse tener a 2 millones de paramilitares con pretensiones de convertirse en el ejército nacional. Göring y Himmler,
Llevaban meses acumulando dosieres sobre los líderes de las SA, recopilando rumores, documentando comportamientos escandalosos, construyendo el caso para la acción. La noche del 29 al 30 de junio de 1934, mientras Hitler volaba hacia Múnich para arrestar personalmente a Röhm en el Hotel Hanselbauer, cerca del lago Tegernsee, Göring dirigió la purga desde su residencia particular en la Leipziger Platz de Berlín. Con Himmler y Heydrich a su lado y su asistente Paul Körner, que era de las SS, recibía listas de nombres y los tachaba. Los criados de Librea servían bocadillos mientras los detenidos esperaban en las antesalas en un estado de creciente terror. Testigos directos escucharon a Göring gritar: «¡Fusiladlo! ¡Fusiladlo!». Mientras los hombres eran llevados a la Academia Militar de Lichterfelde para ser ejecutados por pelotones de fusilamiento de la propia Landespolizei de Göring. Entre los muertos de esa noche había nombres que no pertenecían a ninguna lista de conspiradores. Willy Schmid, un crítico musical de Múnich, fue ejecutado por error al ser confundido con otro Willy Schmid que era líder de la SA. El general Kurt von Schleicher y su esposa fueron asesinados a tiros en su propia casa en Neubabelsberg. Erich Klausener, líder de Acción Católica, murió tiroteado. Gregor Strasser fue arrojado a una celda de la Prinz Albrecht Strasse, donde una bala que le reventó una arteria salpicó de sangre las paredes. Nadie supo cuántos murieron exactamente. Hitler dijo 58 ejecutados y 19 muertos. Gisevius, en su testimonio de Nuremberg, estimó entre 150 y 200 personas. En las provincias, algunas estimaciones alcanzan casi 1 millar. Göring, preguntado por los periodistas sobre la muerte del general von Schleicher, sonrió. «Sí», dijo, «sé que a ustedes los periodistas les gustan los titulares. Bueno, aquí lo tienen. El general von Schleicher ha conspirado contra el régimen. Ordené su arresto. Cometió la estupidez de resistirse. Está muerto». Y abandonó la sala de prensa. Ese fue el momento en que Göring completó la primera fase de lo que sería el patrón de toda su carrera: construir el mecanismo del terror, utilizarlo con eficiencia brutal y luego salir de escena antes de que el olor se volviera demasiado evidente. 60 kilómetros al norte de Berlín, el Schorfheide, una zona ondulada y boscosa de brezales, pinares, robledales y hayedos, jalonada de lagos donde los cisnes silvestres flotan entre sus crías y los pájaros carpinteros martillean en los troncos al amanecer. En invierno, los enebros tiñen el paisaje de un dorado frío que los fotógrafos de la época no cansaban de capturar. Aquí, en 1933, Göring comenzó a construirse un mundo. Karin Hall. El nombre era un homenaje a su primera esposa, Karin, que había muerto de tuberculosis el 17 de octubre de 1931 en Estocolmo, con 43 años. En los primeros meses de 1934, su cuerpo fue trasladado desde el cementerio de Lovoe, en Suecia, a una cripta de granito de Brandenburgo que Göring había mandado construir junto al lago Wackersee. El ataúd, cubierto con una bandera con la esvástica y con la corona personal de Göring, a mi única Karin, fue transportado por ferry a Alemania, luego en un vagón de tren forrado de ramas verdes y lleno de flores, mientras las poblaciones del norte de Prusia declaraban el estado de luto según pasaba el cortejo, y finalmente en un carro por los caminos del Schorfheide, con hombres del partido de uniforme alineados a ambos lados y una banda militar tocando la marcha fúnebre de Sigfrido de El Ocaso de los Dioses. Hitler estuvo presente en el entierro. El mausoleo de Karin era la primera construcción de Karin Hall. La mansión principal vino después y creció sin parar durante una década. Lo que Göring construyó en el Schorfheide no tiene un equivalente sencillo en la historia del siglo XX. Sus arquitectos, Helselt y Tusch, del Departamento Estatal de Arquitectura de Prusia, ejecutaron un proyecto en el que Göring supervisó personalmente cada detalle, hasta los picaportes de las puertas. La estructura principal era de bloques de granito de colores variados, con tejado de paja en mansarda, paredes de estuco con incrustaciones de guijarros y bordes de piedra gris, diseñada para evocar la arquitectura germánica medieval que había llenado los sueños de Göring desde los castillos de su infancia.
La fachada central era gótica. Las ventanas daban todas al lago o al bosque. No había ninguna vista que recordara que existía el mundo exterior. La galería de arte de la planta baja medía 34 metros de largo. El sótano albergaba un gimnasio, una piscina tenuemente iluminada adornada con esculturas y una sala de juegos con un sistema eléctrico de aviones de pasajeros y trenes sobre un mapa de Europa. Por las noches, el gimnasio se convertía en cine al que acudían los criados, cada uno en su asiento asignado, como en la capilla de un señor feudal. En el ático, sobre una superficie de 25 metros de largo, Göring instaló su maqueta de ferrocarril con 18 metros de tramo recto, que los visitantes distinguidos eran invitados a operar desde un gran sillón rojo. La sala de banquetes tenía columnas de mármol rojo de Verona. La mesa estaba cubierta de seda. Las sillas eran blancas con tapizado de cuero. Las cortinas llevaban la letra H bordada en coronas de laurel cosidas en hilo de oro. Del techo colgaban grandes arañas de cristal. Las ventanas se abrían eléctricamente para mostrar los jardines y el bosque. En los exteriores, los lacayos llevaban botas y pantalones verdes de montar. Las sirvientas vestían botas de ante y chaquetillas verdes. Había un estanque de nenúfares, una fuente con un jinete desnudo sobre un caballo de bronce, jardines con setos recortados y estatuas de Apolo, Artemisa y Ceres. Y en los terrenos que lo rodeaban, animales salvajes, bisontes, alces, ciervos y caballos salvajes reintroducidos desde Suecia, Polonia y Canadá para repoblar lo que Göring había convertido en su reserva privada. Los visitantes eran una galería en sí mismos. Lord Halifax, Sir Neville Henderson, el embajador de Gran Bretaña, François Poncet, el embajador francés, que dejaría por escrito sus impresiones del anfitrión como afable, astuto, perspicaz, capaz, ingenioso. Sumner Wells, de los Estados Unidos. Birger Dalerus, el empresario sueco que actuó como intermediario en los días anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Todos llegaban a Caringhall y quedaban impresionados, desconcertados o ambas cosas a la vez. Sir Eric Phipps, el embajador británico, dejó una descripción irónica de una de las primeras fiestas de inauguración, el 10 de junio de 1934. Göring llegó tarde conduciendo un veloz coche de carreras, vestido con prendas de aviador de caucho y botas altas con un gran cuchillo de caza al cinto. Intentó que uno de sus bisontes hiciera una demostración de apareamiento que fracasó estrepitosamente. Luego desapareció y reapareció vestido con calzón de tenista, pantalones blancos, camisa de franela y chaqueta de cuero verde, todavía con el cuchillo de caza, sosteniendo un instrumento largo con forma de arpón que nadie supo nunca bien qué era. El embajador William Dodd de los Estados Unidos, que también estaba presente, describió a Göring como un hombre alto, gordo y jovial al que sobre todo le encantaba presumir. Pero lo que estaba en esas paredes era lo que importaba. Los cuadros de Cranach, los tapices de los talleres Gobelin, las piezas de Rembrandt, de Vermeer. La galería de Caringhall albergó eventualmente más de 1000 obras de arte. Ninguna fue comprada en el mercado ordinario. Göring había desarrollado a lo largo de los años 30 una pasión por el arte que sus biógrafos han descrito como genuina, pero que era inseparable de su método de adquisición. Sus agentes peinaban los territorios ocupados buscando piezas que añadir a la colección, llegando a los museos y a las casas de familias judías, a menudo en las horas inmediatamente posteriores a la entrada de la Wehrmacht. Familias que habían pasado generaciones acumulando cuadros en Ámsterdam, en París, en Varsovia, en Viena, se encontraban con que un hombre de Göring llegaba a la puerta con una tasación oficial y una oferta que no podían rechazar, si es que llegaba a haber oferta. En muchos casos simplemente se los llevaban. El doctor Bruno Lause, asesor personal de Göring en París, trabajaba con un sistema bien aceitado. Identificar piezas en manos de propietarios judíos, documentar su valor, facilitar la confiscación o la venta forzada y enviar las obras directamente al Schorfheide. El sistema operativo para este saqueo organizado fue la Ehrensattstab Reichsleiter Rosenberg, el ERR, un aparato burocrático creado específicamente para confiscar bienes culturales judíos que Göring utilizó como cantera personal con una frecuencia que incluso Alfred Rosenberg, su fundador, encontraba excesiva.
Al final de la guerra, la colección de Göring era la segunda mayor acumulación privada de arte robado en el Tercer Reich, superada solo por la del propio Hitler. Incluía obras maestras de la pintura flamenca y holandesa, tapices medievales, esculturas antiguas, joyas, porcelanas chinas, todo ello colgado en las paredes de una mansión cuyo nombre era el de la mujer a la que Göring decía haber amado más que a nadie en el mundo. La vida en Caring Hall no era la vida de alguien que huía de algo, era la vida de alguien que creía que merecía exactamente todo lo que tenía. Göring se comparaba abiertamente con los grandes nobles del Renacimiento, con los príncipes electores de Brandenburgo. En sus momentos de mayor autocomplacencia, llegó a decir que el cargo que él mismo ostentaba, Reichsmarschall, superaba en categoría al de todos los demás generales del mundo porque había sido creado específicamente para él. Para él, no para nadie más. Mientras en las cárceles de la Gestapo, en los campos de concentración que él mismo había autorizado, en los guetos de Polonia que sus decretos económicos habían ayudado a crear, personas reales con nombres y familias e historias eran sometidas a condiciones que el mundo todavía estaba empezando a documentar. El hombre que lo había hecho posible posaba con sus trofeos de caza frente a chimeneas encendidas y mostraba a sus invitados diplomáticos los ferrocarriles de su ático. Eso no es una contradicción del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. El 18 de octubre de 1936, Adolf Hitler firmó el decreto que convertía a Hermann Göring en plenipotenciario del Plan de 4 años, con autorización para emitir decretos y directrices generales administrativas y el derecho a cuestionar y emitir directivas para todos, incluyendo las más altas autoridades del Reich. Era, en términos prácticos, el control de toda la economía alemana. Para Göring, que ni siquiera tenía formación económica básica, esto no fue un obstáculo. Lo dijo él mismo en el discurso que pronunció ante la Deutschlandhalle de Berlín el 28 de octubre de ese año. Nunca soy miembro de una junta de directores ni lo seré jamás, ni tampoco soy agricultor, excepto por unas pocas macetas que tengo en el balcón, jamás he cultivado nada. Pero estoy preparado de corazón y alma para dedicar todas mis energías a esta gran tarea. El público aplaudió durante varios minutos. El doctor Hjalmar Schacht, el hombre que como ministro de Economía había orquestado el milagro financiero que financió el rearme alemán, creando crédito de la nada mediante trucos contables de una sofisticación notable, quedó al margen. Göring no comprendía los mecanismos que Schacht había construido, pero los usó sin escrúpulos, amplió los planes existentes sin preguntar si eran sostenibles, forzó la producción de sustitutos sintéticos de materias primas que Alemania no poseía y cuando Schacht se opuso a sus métodos, le quitó la responsabilidad sobre los pedidos de armamento. En diciembre de 1936, Göring invitó a un grupo de empresarios industriales y les propuso, con toda tranquilidad, que importaran letras de cambio extranjeras por cualquier método, legal o ilegal. Schacht, que se enteró, respondió en una reunión similar semanas después que evadir las leyes de divisas seguía siendo punible. Göring se quejó. Schacht no cedió. Eso fue suficiente. Göring siguió acumulando poder hasta que el ministro de Economía quedó reducido a una figura nominal. Lo que Göring construyó como dictador económico no fue eficiente, fue enorme. La burocracia del Plan de 4 años se infló con centenares de funcionarios, muchos de ellos nombrados por vínculos personales antes que por competencia. Su propio sobrino, Herbert Göring, trabajaba en el Reichsbank. El hombre que puso al frente del departamento económico, Paul Körner, era su asistente de confianza, pero carecía de cualquier formación relevante en economía o industria. Pero la ineficiencia del sistema no importaba mientras el objetivo no fuera la prosperidad, sino la guerra. Göring lo dijo sin rodeos en una reunión de ministros del 4 de septiembre de 1936. Alemania debía hacer lo que Rusia ya había hecho. Después de todo, era inevitable que algún día Alemania y Rusia entraran en guerra. Mientras organizaba la economía de guerra alemana, Göring seguía siendo el embajador personal de Hitler en Europa. Viajó a Polonia en enero de 1935, donde habló de la fortaleza y poder dinámico del país mientras esbozaba, en conversaciones privadas,
la posibilidad de una alianza antirrusa y un ataque conjunto contra la Unión Soviética. Asistió al funeral del mariscal Piłsudski en Varsovia en mayo de ese año, marchó durante 4 horas sudando en su uniforme de general bajo el calor de primavera y aprovechó el refrigerio posterior para hablar con el ministro de Exteriores francés Pierre Laval sobre las relaciones franco-alemanas, repitiendo las frases exactas de Hitler, expresadas en el lenguaje del hombre de la calle, según el intérprete Paul Schmidt, que observó a Göring en acción y describió su habilidad diplomática como algo que el público alemán no hubiera creído posible en este peso pesado con modales de héroe de novela de capa y espada. Pero el cargo que Göring valoraba por encima de todos los demás no era el de plenipotenciario económico ni el de embajador itinerante. Era el de comandante en jefe de la Luftwaffe. La Fuerza Aérea era su creación. Desde 1933, cuando fue nombrado comisario del Reich para la aviación, Göring había construido la Luftwaffe desde cero, sacando a viejos camaradas de la Primera Guerra Mundial, reclutando a Adolf Galland y a otros jóvenes pilotos, enviándolos a entrenarse en secreto en Italia, en España, en el frente de la Guerra Civil donde la Legión Cóndor probó tácticas y equipos sobre objetivos reales. Guernica, el 26 de abril de 1937, fue una de esas pruebas. La Luftwaffe, que se desplegó en septiembre de 1939 sobre Polonia, era su Luftwaffe. Y durante los primeros años de la guerra fue suficiente. «12 de noviembre de 1938. Berlín. El Ministerio del Aire. 3 días después de la Kristallnacht, Göring presidió una reunión de altos funcionarios nazis. La noche del 9 al 10 de noviembre, mobs organizados por la dirección nazi habían atacado comunidades judías en toda Alemania y Austria. Más de 1.400 sinagogas incendiadas, miles de negocios destruidos. Unas 400 personas asesinadas o llevadas al suicidio. Aproximadamente 26.000 hombres judíos arrestados y enviados a los campos de concentración de Sachsenhausen, Buchenwald y Dachau. El cristal de los escaparates reventados cubría las aceras de todas las ciudades importantes del Reich. Göring llegó a esa reunión furioso, pero no por las muertes, no por los arrestos, no por los incendios de las sinagogas. Estaba furioso por la economía. Las compañías de seguros alemanas, señaló, estaban técnicamente obligadas por la ley a cubrir los daños a las propiedades aseguradas. Los dueños de los negocios destruidos habían pagado sus primas. Si el Estado reconocía el pogrom, tenía que reconocer también las reclamaciones de seguros. Eso era un agujero enorme en el presupuesto de guerra que él controlaba. Además, los bienes que la economía de guerra necesitaba habían ardido en los escaparates. El desperdicio le resultaba ofensivo en un sentido casi estético, como si alguien hubiera tirado leña buena a un río. Su solución fue elegante en su crueldad. El gobierno impuso una multa colectiva de 1.000 millones de Reichsmarks sobre la comunidad judía de Alemania como pago de expiación por la muerte del diplomático Ernst von Rath, cuyo asesinato por el joven judío polaco Herschel Greenspan había servido de pretexto para el pogrom. Las reclamaciones de seguros que las compañías hubieran tenido que pagar a propietarios judíos fueron confiscadas por el Estado. Los judíos debían cubrir además el coste de reparar los daños causados en sus propios negocios. Y Göring emitió en las semanas siguientes una serie de decretos que les prohibían poseer empresas, ejercer profesiones liberales, ir a las escuelas públicas y frecuentar la mayoría de los espacios públicos. En una sola reunión y en los días que la siguieron, Göring eliminó lo que quedaba de la existencia económica judía en Alemania, y lo hizo, como siempre, con la frialdad de un contador que cuadra un balance. En la transcripción de la conferencia del 12 de noviembre, Göring dijo algo que la historia ha conservado porque captura perfectamente la naturaleza de este hombre. Describió como «fea» que las compañías de seguros alemanas tuvieran que pagar por daños causados por el propio Estado, y añadió que hubiera preferido que se hubieran matado a 200 judíos y no se hubieran destruido tantos bienes de valor económico. No hay registro de que en esa reunión nadie dijera nada sobre las personas que habían muerto, sobre los 26.000 hombres enviados a los campos.
sobre las sinagogas, los libros de oración, los rollos de la Torá que ardieron en toda Alemania esa noche. El orden del día era económico. Göring lo presidió como habría presidido cualquier consejo de administración. Pero si ese episodio revela algo sobre la naturaleza de Göring, lo que firmó menos de 3 años después lo confirma de manera definitiva. 31 de julio de 1941. En ese momento, la Wehrmacht había invadido la Unión Soviética el 22 de junio. Los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de matar de las SS, operaban detrás de las líneas del frente ejecutando a judíos, funcionarios soviéticos y comisarios políticos. En solo los primeros días de la invasión ya habían asesinado a decenas de miles de personas. El mecanismo del exterminio masivo todavía buscaba su forma definitiva, pero la dirección era inequívoca. Desde su despacho en Berlín, Göring firmó una carta dirigida a Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, RSHA. La carta, que llegaría a ser conocida en la documentación de los juicios de Nuremberg como el documento PS-710, era corta. Un solo párrafo funcional de prosa burocrática. Decía, en esencia, que Göring encargaba a Heydrich hacer todos los preparativos necesarios en cuanto a organización, asuntos sustantivos y finanzas para alcanzar una solución total de la cuestión judía en la esfera de influencia alemana en Europa. Una frase, un párrafo, una firma. Heydrich presentó esa carta en la conferencia de Wannsee, el 20 de enero de 1942, para silenciar a los funcionarios de los distintos ministerios que cuestionaban si tenían autorización suficiente para lo que se les pedía. Cuando alguien dudaba, Heydrich sacaba la carta de Göring. La autorización venía del sucesor designado de Hitler, el hombre con mayor rango en el Reich después del Führer. No había nada más que decir. La conferencia de Wannsee duró aproximadamente 90 minutos. Heydrich coordinó la participación de todos los ministerios implicados en lo que los participantes denominaron, con la frialdad característica del funcionariado nazi, la solución final a la cuestión judía. Las notas de la conferencia, redactadas por Adolf Eichmann, calculaban la población judía de toda Europa bajo influencia alemana en 11 millones de personas. Todo eso arrancó, administrativamente, con la carta que Göring firmó entre una reunión y la siguiente, en el verano de 1941. No hay ningún documento que indique cuánto tiempo dedicó Göring a esa firma. No hay ningún testimonio que sugiera que hubo deliberación, consulta con su conciencia o siquiera una pausa más larga de lo habitual. Era un trámite más en una mañana de trabajo. Y cuando terminó de firmar, lo que ocupa los registros históricos de los días siguientes en la vida de Göring son los detalles de la expansión de su colección de arte y las reuniones sobre la economía de guerra. El documento PS-710 fue suficiente para que la Fiscalía de Nuremberg construyera uno de los argumentos más sólidos de toda la acusación. El hombre que se sentó en el banquillo de los acusados y desafió al tribunal con su erudición jurídica había puesto su firma en el papel que autorizó el mayor crimen organizado de la historia y había seguido con su día. Göring había construido la Luftwaffe como quien construye un monumento a sí mismo. Era su realización más personal, más íntima, más directamente vinculada a los años de gloria sobre el frente occidental en 1917 y 1918. Y durante los primeros años de la guerra pareció justificar cada marco, cada ingeniero, cada piloto que había invertido en ella. La Luftwaffe aplastó a la aviación polaca en septiembre de 1939 en cuestión de días. Apoyó la invasión de Noruega en abril de 1940 con una precisión que los analistas militares británicos encontraron desconcertante. Y en mayo y junio de 1940, la campaña de Francia fue, en parte, el triunfo de la doctrina de apoyo aéreo cercano que Göring había desarrollado desde los tiempos de la Legión Cóndor. Luego llegó el verano de 1940. La batalla de Gran Bretaña es el momento que separa la carrera de Göring en dos. Él prometió a Hitler que la Luftwaffe podía destruir la capacidad de la Royal Air Force para combatir y crear las condiciones para una invasión.
Los bombardeos comenzaron en agosto, primero contra aeródromos y estaciones de radar, luego, cuando Göring cambió el objetivo a las ciudades bajo una cadena de decisiones que todavía debaten los historiadores, contra Londres y otras urbes. La RAF, que en agosto de 1940 estaba al límite de su capacidad de reposición de pilotos y aviones, recibió el respiro que necesitaba cuando los bombarderos alemanes viraron hacia las ciudades. El 17 de septiembre de 1940, Hitler suspendió indefinidamente la Operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña. La primera gran promesa de Göring no se había cumplido, pero el momento que realmente destruyó su posición llegó en el invierno de 1942 y 1943. La batalla de Stalingrado. El sexto ejército alemán, al mando del general Friedrich Paulus, quedó cercado por las fuerzas soviéticas en noviembre de 1942. Hitler ordenó resistir. El sexto ejército necesitaba aproximadamente 300 toneladas de suministros por día para seguir combatiendo: munición, alimentos, medicina, combustible. Göring, en una reunión con Hitler, prometió que la Luftwaffe podría abastecer a las tropas cercadas por aire. Era una mentira o un error de cálculo de proporciones catastróficas. Las capacidades reales de transporte aéreo de la Luftwaffe, incluso en condiciones ideales, no alcanzaban esa cifra. Y las condiciones en el invierno del Volga en 1942 estaban lo más alejado posible de lo ideal. Temperaturas de 40 grados bajo cero, aeródromos congelados, cazas soviéticos interceptando cada convoy. Los aviones de transporte alemanes llegaban a tierra con los motores atascados por el frío. Los pilotos morían de hipotermia antes de alcanzar las posiciones cercadas. En los días buenos, la Luftwaffe entregaba entre 100 y 150 toneladas. En muchos días, menos. El sexto ejército murió de hambre y frío. El 2 de febrero de 1943, el general Paulus, recién ascendido a feldmariscal por Hitler en un gesto que se leería como una invitación al suicidio, se rindió a los soviéticos. Unos 300.000 soldados alemanes habían caído en Stalingrado entre muertos en combate, congelados, enfermos y prisioneros. De los 91.000 que se rindieron ese febrero, apenas unos 6.000 sobrevivirían a los campos soviéticos para volver a Alemania. Hitler culpó públicamente a Göring. En privado, también. La relación entre ambos hombres nunca volvió a ser la misma. Después de Stalingrado, la Luftwaffe sufrió derrota tras derrota. Los bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas, que Göring había prometido que nunca ocurrirían, arrasaron Hamburgo en julio de 1943, Dresde en febrero de 1945. Las grandes ciudades industriales del Ruhr fueron destruidas sistemáticamente por la Fuerza Aérea Británica y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, mientras la Luftwaffe era cada vez menos capaz de defenderlas. Hitler comenzó a volcarse sobre otros hombres. Martin Bormann manejaba la política interna. Albert Speer controlaba la producción de armamentos con una eficiencia que Göring nunca había logrado. Himmler consolidaba el poder de las SS y Göring, el Reichsmarschall, el segundo hombre del Reich, fue retirándose cada vez más a Karinhall. En 1944 era una figura de protocolo. Asistía a las reuniones en el cuartel general del Führer cuando Hitler se lo exigía, aguantaba los reproches con la cabeza gacha y luego regresaba al Schorfheide. Visitaba su galería, recibía informes sobre nuevas piezas disponibles en territorios ocupados. Engordó de nuevo. Volvió a sus pastillas de paracodeína, el analgésico derivado de los opiáceos que había reemplazado a la morfina de los años 20. Las personas que lo veían entonces describían a un hombre que ya no parecía estar del todo presente. Los ojos perdían el foco. Las respuestas llegaban con un retardo que no existía antes. La energía que lo había hecho imponente en los años 30 se había drenado hacia algún lugar que nadie sabía identificar. Pero había algo que no se había drenado: su instinto para sobrevivir. En abril de 1945, cuando las tropas soviéticas rodeaban Berlín y Hitler se había encerrado en su búnker bajo la Cancillería, Göring envió desde Berchtesgaden un telegrama pidiendo autorización para asumir la dirección del Reich como sucesor designado, en caso de que Hitler hubiera perdido su libertad de acción. Hitler respondió calificándolo de traidor, despojándole de todos sus cargos y ordenando su arresto.
Las SS lo custodiaron en su villa bávara mientras los estadounidenses avanzaban desde el oeste. El 8 de mayo de 1945, Hermann Göring se rindió voluntariamente a las fuerzas del general Karl Spaatz, comandante de las Fuerzas Aéreas Estratégicas de los Estados Unidos. Llevaba consigo 16 maletas llenas de uniformes y condecoraciones, y tenía, escondida en algún lugar entre su equipaje y su cuerpo, una cápsula de cianuro. El Palacio de Justicia de Nuremberg era, en el otoño de 1945, el edificio más vigilado del mundo. 21 de los supervivientes más importantes del régimen nazi estaban sentados en el banquillo de los acusados mientras los fiscales de 4 potencias presentaban el caso contra ellos. Era la primera vez en la historia que un Estado y su liderazgo eran juzgados colectivamente por crímenes contra la humanidad ante un tribunal internacional. La mayoría de los acusados llegaron al juicio quebrados. Rudolf Hess decía no recordar nada. Alfred Rosenberg parecía incapaz de comprender la magnitud de lo que se le atribuía. Julius Streicher baboseaba antisemitismo incluso en el banquillo. Wilhelm Keitel y otros militares intentaron escudarse en las órdenes recibidas. Joachim von Ribbentrop alternaba entre la desesperación y la incomprensión genuina. Y entonces estaba Göring. El hombre que llegó a Nuremberg no era el Göring de los últimos años de la guerra, el que dormitaba en Karinhall entre informes de derrotas. Los 11 meses de detención previa al juicio, primero en el campo de Mondorf-les-Bains en Luxemburgo y luego en la cárcel de Nuremberg, lo habían transformado. La dieta forzosa le había hecho perder más de 70 kilos. La privación de sus pastillas de paracodeína le había quitado la nube que embotaba su mente. Dormía mal, sí, pero pensaba con una claridad que sorprendió a sus propios carceleros. El juez Lord Birkett, uno de los magistrados británicos del tribunal, anotó en su diario privado: nadie parece que estuviera preparado para su inmensa habilidad, su conocimiento y su completo dominio y comprensión de cada detalle de los documentos capturados. Afable, astuto, perspicaz, capaz, ingenioso, veía al instante los elementos de la situación y según crecía su confianza, más evidente era su dominio. Göring se convirtió desde los primeros días del juicio en el líder informal de los acusados. Organizaba conversaciones en los pasillos durante los descansos. Daba consejos estratégicos sobre qué admitir y qué negar. Mantenía la moral de quienes decaían. Construyó, en la escala reducida del banquillo de acusados, algo muy parecido a una jerarquía nazi en miniatura, con él mismo en la cima. Cuando le tocó declarar, el 13 de marzo de 1946, Göring no pidió misericordia. No expresó arrepentimiento. No intentó distanciar su carrera personal de los crímenes del régimen al que había servido. Hizo exactamente lo contrario. Asumió su papel en la historia del Tercer Reich y lo defendió en términos estratégicos, políticos y legales, como si el tribunal fuera otro tipo de oposición que podía vencerse con suficiente habilidad. Cuestionó la jurisdicción del tribunal. Argumentó que los cargos de crímenes contra la paz eran retroactivos e inaplicables. Desafió a los fiscales sobre los detalles técnicos de los documentos, señalando errores de traducción, sacando de contexto las citas que se usaban contra él, forzando a los intérpretes a revisar sus versiones. El fiscal soviético, el general Roman Rudenko, lo describió como el más peligroso de todos los acusados precisamente porque no pretendía ser inocente. Pretendía que la acusación era inválida. El fiscal estadounidense Robert Jackson, uno de los juristas más brillantes de su generación y arquitecto principal del juicio, sufrió en el interrogatorio cruzado a Göring uno de los momentos más difíciles de su carrera. Göring lo mantuvo en un ángulo defensivo durante horas, respondiendo preguntas con preguntas, señalando inconsistencias en la cadena de documentos, forzando al fiscal a admitir que determinadas afirmaciones eran inferidas antes que documentadas. Los periodistas que cubrían el juicio coincidían en que Göring parecía disfrutar, no de una manera obvia, no con sonrisas inapropiadas, sino con la energía específica de alguien que está haciendo exactamente lo que mejor sabe hacer: competir, liderar, actuar bajo presión. Era, en el sentido más literal de la expresión, el mejor momento que Göring había tenido en años. El 1 de octubre de 1946, el tribunal dictó sus veredictos.
Göring fue declarado culpable en los 4 cargos: conspiración criminal, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia fue la horca. Göring solicitó ser fusilado. Era, argumentó, la muerte apropiada para un soldado de su rango. La solicitud fue denegada. La horca era la muerte para criminales comunes, y la intención del tribunal era precisa al respecto. La noche del 15 de octubre de 1946, menos de 2 horas antes de su ejecución programada, el guardia que hacía la ronda nocturna encontró a Göring inconsciente en su celda. Había fragmentos de cristal entre sus labios. El veneno actuó rápidamente. Cómo obtuvo la cápsula de cianuro es una cuestión que la historia no ha cerrado. Existen al menos 3 versiones distintas, cada una con defensores y detractores. La primera: Göring la había escondido en su equipaje cuando se rindió en mayo de 1945, concretamente en un tarro de crema para el pelo entre cuyas capas interiores habría ocultado el frasco de cristal. En su carta de despedida al comandante de la prisión, el propio Göring aseguró que ningún guardia era responsable, que había llegado con la cápsula y la había guardado en distintos lugares a lo largo de los meses, incluyendo su propio cuerpo. Una investigación oficial aceptó esta versión. La segunda versión llegó en 2005, cuando un veterano estadounidense de 78 años, Herbert Lee Stivers, entonces residente en California, afirmó a través del Los Angeles Times que él, siendo un guardia de 19 años en Nuremberg, había introducido en la celda de Göring lo que creía era medicación escondida en una pluma estilográfica a petición de una joven alemana llamada Mona que intentaba impresionarlo. «Nunca volví a ver a Mona», dijo Stivers. «Supongo que me usó». La tercera versión, documentada por el historiador Ben Swearingen en su libro The Mystery of Hermann Göring's Suicide, 1985, apunta al teniente Jack Willis, un guardia americano con quien Göring había desarrollado una relación cordial durante el juicio y que pudo haberle dado acceso a un almacén donde se guardaba su equipaje personal. El historiador Michael Marrus, de la Universidad de Toronto, lo dijo con exactitud. ¿Es esta historia plausible? Apenas. ¿Sabremos alguna vez la verdad con certeza? Casi con seguridad que no. Lo único definitivo es el efecto. Göring, que había pasado su vida entera construyendo narrativas sobre sí mismo, protagonizando escenas que él mismo diseñaba, rehusó que otra persona escribiera el final. Dejó 2 notas. Una al comandante de la prisión, explicando cómo lo había logrado y eximiendo a los guardias de responsabilidad. Otra a las autoridades aliadas en general, declarando: «Habría aceptado sin objeción ser fusilado. Sin embargo, no facilitaré la ejecución del Reichsmarschall de Alemania mediante la horca. Por el bien de Alemania no puedo permitir esto. Además, no siento ninguna obligación moral de someterme al castigo de mis enemigos. Por esta razón he elegido morir como el gran Aníbal». Aníbal, el general cartaginés que prefirió el veneno a caer en manos de los romanos. El cuerpo de Göring fue incinerado junto con los 10 condenados que sí fueron ejecutados al amanecer siguiente. Sus cenizas, junto con las de Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Saukel, Jodl y Seyss-Inquart, fueron arrojadas al río Isar para que no quedara ningún lugar que pudiera convertirse en memorial. Karin Hall ya no existía. Las tropas alemanas en retirada la habían volado con explosivos en los últimos días de abril de 1945, antes de que los soviéticos llegaran. Las paredes del mausoleo de Karin quedaron en pie durante años en el bosque del Schorfheid como ruinas sin función. El arte robado había sido evacuado con anticipación y luego recuperado parcialmente por los aliados en minas de sal de los Alpes austríacos. Lo que su profecía decía, que en 50 o 60 años habría estatuas de Hermann Göring por toda Alemania, no se cumplió. No hay estatuas, no hay calles con su nombre, no hay ningún memorial, pero tampoco hace falta. Hay una pregunta que emerge inevitablemente de cualquier estudio honesto de Hermann Göring, y es una pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿Qué lo hace diferente de los demás? La respuesta obvia es que no era un fanático ideológico. Göring nunca creyó en el antisemitismo racial con la intensidad de Himmler, que construyó un sistema pseudocientífico de clasificación de la humanidad. No tenía el fervor mesiánico de Goebbels.
para quien el nazismo era la culminación de una cruzada personal contra todo lo que él no podía ser. No compartía la frialdad predatoria de Heydrich, el hombre que era capaz de sentarse en una conferencia y discutir la logística del asesinato masivo de millones de personas con la misma expresión con que habría discutido los horarios de los trenes. Göring era algo diferente y en ciertos aspectos más revelador que todos ellos. Era un oportunista. Un hombre que había descubierto muy pronto en su vida que las estructuras de poder, si se escalaban con suficiente habilidad y sin suficiente escrúpulo, podían darte todo lo que querías: dinero, prestigio, arte, tierras, la sensación de ser el hombre más importante en cualquier habitación que pisaras. El nazismo no era para él una convicción, era el vehículo, el negocio más rentable al que había tenido acceso en su vida, y Göring lo sabía manejar con una eficiencia que sus colegas más ideológicos nunca alcanzaron. «Soy quien decide si alguien es judío», dijo sobre el caso del general Erhard Milch, cuyo padre era judío y que Göring protegió porque lo necesitaba como secretario de Estado de su ministerio, logrando que su madre firmara una declaración afirmando que el padre real de Milch era un amante no judío. Esa frase lo define mejor que cualquier otra. Göring no tenía principios raciales, tenía conveniencias. Y cuando la conveniencia y los principios raciales coincidían, los aplicaba. Cuando no coincidían, los doblaba. Esa flexibilidad lo hacía, paradójicamente, más peligroso que los fanáticos. Los fanáticos necesitan creer en lo que hacen. Esa necesidad los limita. Hay líneas que no cruzarán, porque cruzarlas traicionaría el principio que les da identidad. Himmler tenía sus propias obsesiones, sus propias lealtades internas al sistema que había construido. Heydrich operaba dentro de una lógica de poder que tenía sus propias reglas. Göring no tenía esas restricciones internas. Podía crear la Gestapo y luego cederla sin sentir que traicionaba nada. Podía firmar la autorización del Holocausto entre una reunión y una comida de trabajo porque el Holocausto no le parecía un crimen, le parecía una política. Podía robar arte de familias judías por toda Europa y colgarlo en su galería personal sin que el origen de esas piezas le perturbara el sueño, porque para Göring el origen no formaba parte de la propiedad. La propiedad era lo que él tenía ahora. El biógrafo Roger Manvel y Heinrich Frenkel lo describieron en términos que siguen siendo los más precisos. Göring era un hombre de encanto y ferocidad, de devoción y crueldad, de arrojo físico y cobardía moral. Esa dicotomía no era una anomalía del sistema. Era el sistema operando a través de un individuo que lo usaba exactamente como fue diseñado para ser usado. Los regímenes de crimen masivo no funcionan solo con fanáticos. Los fanáticos son necesarios, sí, para mantener la presión ideológica, para sostener la narrativa que da cobertura a lo que se hace. Pero la maquinaria del crimen a escala industrial requiere de algo diferente, requiere de gestores, de hombres capaces de convertir una política de exterminio en una serie de memorandos, reuniones, decretos y asignaciones presupuestarias. De hombres que puedan levantar la vista de sus papeles, ir a una cacería en el Schorfheide ese fin de semana, volver el lunes y retomar donde lo dejaron. Göring era ese hombre, y era extraordinariamente bueno en serlo. Hay algo más en el caso de Göring que merece atención: su adicción a la morfina, que nunca desapareció del todo, que sus biógrafos han documentado con la ayuda de los especialistas del Instituto Kalle de Colonia y del Sanatorio de Langbro en Suecia, no explica sus crímenes, pero explica algo sobre sus excesos. La vanidad anormal, la actividad excesiva, las efusiones de energía vital que los médicos del Instituto Kalle describieron como síntomas de la adicción crónica. Esos rasgos estaban presentes en Göring desde su regreso a Alemania en los años 20 y se intensificaron con el poder. Un hombre que necesitaba ser el centro de atención, que necesitaba que todo el mundo en la habitación lo mirara a él, que necesitaba los uniformes diseñados a medida y los títulos inventados y el palacio en el bosque y el tren en el ático, para sostener una imagen de sí mismo que la realidad no hubiera soportado sin esos apoyos. Lo que más miedo infunde de Göring no es la monstruosidad, es la banalidad del mecanismo. Un hombre con talentos reales, con inteligencia auténtica, con una habilidad para los negocios, la diplomacia y el mando que sus enemigos reconocían incluso cuando lo despreciaban.
Un hombre que en otras circunstancias, en otro país, en otro momento histórico, podría haber sido un político hábil o un empresario poderoso o un estadista eficaz. Esas capacidades las puso al servicio de lo que fuera que le diera más poder. Y en la Alemania de 1933, lo que daba más poder era el nazismo. No hubo coerción externa, no hubo una pistola apuntándole en la cabeza. Hubo una elección, hecha muchas veces, renovada cada día, de mantenerse en el sistema y obtener de él todo lo que podía extraer. Esa elección continuó hasta que el sistema colapsó. Y cuando colapsó, Göring encontró la manera de terminar el relato en sus propios términos. Hay una última pieza que completa el retrato. La profecía que Göring hizo en Nuremberg, que en 50 o 60 años habría estatuas de él por toda Alemania, revela algo sobre lo que él creía que era. No creía haber cometido crímenes, creía haber perdido una guerra. Y en su mundo conceptual, perder una guerra no tenía consecuencias morales, solo tenía consecuencias políticas. Los perdedores no se juzgaban, eran ejecutados o ignorados. Lo que él vivía en Nuremberg era, en su percepción, una forma de injusticia histórica, no un ajuste de cuentas con la verdad. Eso es lo que lo convierte en el caso más instructivo de toda la jerarquía nazi. Himmler reconoció hasta cierto punto la dimensión de lo que había hecho y se suicidó cuando fue capturado en mayo de 1945. Hitler se mató en su búnker mientras los soviéticos tomaban Berlín. Goebbels envenenó a sus 6 hijos y luego se suicidó con su esposa. Hay en esas muertes algo que, por horrible que sea, revela una conciencia del abismo, una comprensión de que lo que se había hecho no podía defenderse ante el mundo. Göring, en cambio, llegó vivo a Nuremberg, engordó desde su dieta de cautiverio, se afiló la mente durante 11 meses de preparación y se sentó en ese banquillo dispuesto a ganar, sin arrepentimiento, sin vacilación, con la convicción plena de que lo que había hecho era una decisión estratégica razonable en el contexto de la guerra y la política de su época, que los vencedores no tenían legitimidad para juzgar a los vencidos, y que si las cosas hubieran salido de otra manera, el mundo estaría viendo monumentos a su nombre. Hay algo oscuro y perturbador en esa convicción, algo que va más allá de la simple maldad. Es la demostración de que el mecanismo que permite el crimen masivo no requiere de la conciencia del mal. Funciona perfectamente bien cuando los participantes creen que están haciendo exactamente lo correcto. Administrar un Estado, organizar la economía, ejecutar una política, servir a su país y a su líder con la mayor eficiencia posible. Göring nunca entendió, o nunca quiso entender, que detrás de cada decreto que firmaba había familias reales cuya existencia estaba siendo destruida. Detrás de la multa de 1.000 millones de Reichsmarks estaban hombres y mujeres de todas las edades que tuvieron que vender lo que les quedaba para cumplirla. Detrás del documento PS-710 estaban 11 millones de personas que el sistema que él había ayudado a construir iba a asesinar de manera sistemática. Göring los veía como categorías estadísticas en un problema administrativo. El historiador Hannah Arendt, que cubrió el juicio de Eichmann en Jerusalén en 1961, desarrolló el concepto de la banalidad del mal para describir a un tipo específico de perpetrador. El burócrata que comete crímenes masivos sin conciencia de hacerlo porque ha reducido su responsabilidad moral a la ejecución de órdenes dentro de un sistema. Eichmann era el ejemplo más puro de ese tipo. Göring era algo diferente porque Göring tenía inteligencia, tenía capacidad de decisión autónoma, tenía la posición para resistir o modificar las políticas que aplicaba, y eligió no hacerlo, no porque tuviera miedo, sino porque le convenía. Eso lo hace quizás más culpable que Eichmann y también más revelador. Porque Göring demuestra que el crimen masivo no requiere ni el fanatismo ideológico de Himmler ni la obediencia automática de Eichmann. Requiere simplemente de hombres que pongan su ambición por encima de su conciencia y que encuentren un sistema que recompense esa elección con suficiente consistencia. El Tercer Reich fue, entre otras cosas, una máquina extraordinariamente eficiente para atraer y retener a ese tipo de hombres. Göring fue el más espectacular de ellos, pero no el único.
Detrás de cada decreto que salió de su despacho había funcionarios, contables, juristas, logistas y administradores que convirtieron la política en práctica, la categoría en persona, el memorando en muerte. La grandiosidad de Göring, sus uniformes, sus castillos, sus colecciones de arte, su adicción a los títulos y al reconocimiento, todo eso sirve precisamente para ocultarlo en la narrativa histórica. Es fácil mirarlo y ver a un personaje de ópera cómica, un gordo con plumas en el sombrero y un tren de juguete en el ático. Es tentador concluir que era una anomalía, una extravagancia, algo que el nazismo toleró a pesar de ser ajeno a su naturaleza. Pero eso sería exactamente el error que Göring habría querido que cometiéramos. El sistema lo produjo, lo promovió, lo premió. Carinthal, la colección de arte, los 1000 títulos, el rango de Reichsmarschall creado específicamente para él. Todo eso no era tolerado a pesar del nazismo. Era el nazismo funcionando para sus operadores más exitosos. La recompensa que el crimen organizado a escala estatal entrega a quienes lo sirven con suficiente habilidad y sin suficientes escrúpulos. Hermann Göring no era lo opuesto a los demás líderes nazis. Era su producto más acabado. El hombre que demostró que para participar en el peor crimen de la historia moderna no hacía falta creer en él. Solo hacía falta beneficiarse de él. Y la noche del 15 de octubre de 1946, en la celda número 5 de la cárcel de Nuremberg, mientras el reloj de la guardia marcaba la hora antes del amanecer en que debía ser conducido al cadalso, Hermann Göring mordió el cristal. El cianuro hizo su trabajo en minutos. Había ganado el último acto, o eso creyó. Pero lo que dejó detrás no es la estatua que quería, es algo más útil. La prueba de que los sistemas de destrucción masiva no necesitan monstruos, necesitan gestores, y de esos, la historia nunca ha tenido escasez.